Hola, bienvenidos a una nueva clase de Automatismos Industriales 1, donde continuaremos hablando del álgebra de Boole en esta segunda parte. El contenido que vamos a ver va a ser demostraciones por inducción completa, circuitos lógicos y expresiones booleanas, minitérminos y maxitérminos y funciones incompletamente especificadas. En principio, lo que vamos a ver va a ser lo que mencionamos como demostración por inducción completa. Recuerden que en el álgebra usual, en el álgebra común, podemos decir, el que vemos en los cursos de grado de álgebra, vemos la demostración por inducción sobre el cuerpo de los naturales. La demostración por inducción en el álgebra de Boole es ligeramente diferente porque tiene la ventaja de que la cantidad de casos posibles es limitada, no infinita como en el caso del cuerpo de los naturales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace una demostración de este tipo utilizando una expresión booleana que es justamente una identidad, por eso tiene el signo igual, y lo que vamos a ver es cómo se trabaja para demostrar esta identidad. Lo que hacíamos nosotros antes en álgebra era tratar de demostrarlo por reducción al absurdo, por el método de inducción natural, que es lo que se ve, el método de inducción ingenua a veces llamado, pero nosotros acá lo que vamos a hacer es trabajar con lo que ya venimos trabajando, que es la existencia de una tabla donde están todos los valores posibles que pueden tomar las variables y hacer los cálculos para todos los casos de las variables, y entonces si para todos los casos se cumple la igualdad, queda demostrada la igualdad porque se agota en una cantidad finita. Por ejemplo, en este caso tenemos tres variables, A, B y C, y obviamente sus correspondientes negadas, pero ya la negada es una función de la variable, así que solamente podemos tener, al tener tres variables, 2 a la 3, 8 casos posibles, y eso acota mucho las demostraciones. Lo primero que vamos a hacer para trabajar es obviamente llenar una tabla con todos los casos posibles de valores que pueden tomar las variables. Una vez que tenemos eso, tenemos que ir haciendo los cálculos parciales que nos va pidiendo la tabla. Por ejemplo, vamos a tener que calcular el A negado, así que agregaremos una columna para el A negado. Agregaremos otra columna para A más B, otra columna para A negado más C, e iremos completando la tabla a medida que se produzca. Acá tenemos un ejemplo de cómo va a quedar la tabla después que hagamos todo ese proceso, pero vamos a analizar, digamos, columna por columna, cómo la vamos completando. Aunque ya veamos el resultado, vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer para llenar esta columna que nos va a dar, por ejemplo, el valor parcial que nosotros necesitamos para demostrar la igualdad y que está en la forma de A más B. Lo que hacemos es calcular renglón por renglón, fila por fila, A más B para el caso 0, 0, por ejemplo, que está acá, nos da un 0, 0 más 0 en otro caso otro 0, 0 más 1 nos da 1, 0 más 1 nos da 1, y así logramos completar toda esta columna. Después podemos elegir continuar por cualquier parte de la igualdad. Lo que vamos a trabajar es completar el lado, por ejemplo, derecho de la ecuación y completar el lado izquierdo de la ecuación en una columna única y comparar los resultados finales. Entonces, por ejemplo, vamos a completar el A negado más C. Para este caso tenemos que considerar la columna que hicimos con A negado. Si tuviéramos B negado y C negado, lo tendríamos que incorporar a continuación acá. En este caso solamente tenemos el A negado, por suerte y por conveniencia para nosotros, y tenemos que considerar la C. Entonces sumamos estas dos variables, 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 1, y así completo toda la columna hasta el final. Una vez que tengo, por ejemplo, estas dos columnas ya completadas, puedo completar el lado derecho de la ecuación, porque esta columna que yo llame R multiplicada por esta que yo llame S, hecha AND, digamos, por esta columna que yo llame S, me da el lado derecho de la ecuación. Entonces simplemente
completo el lado derecho de la ecuación cuando lleno haciendo 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 1 por 1 me da 1, etcétera, etcétera. Lo hago hasta el final y completé el lado derecho. Hago algo análogo con el lado izquierdo, columna por columna, y finalmente también totalizo como T más U, digamos, para completar la columna de la derecha. Una vez que tengo completadas las dos columnas, la del lado derecho de la ecuación y la del lado izquierdo de la ecuación, y obviamente se pueden intercambiar, lo que tengo que notar es que las dos columnas deben dar iguales para que la ecuación sea una igualdad. Si no dan en todos los casos iguales, no va a quedar demostrado y se va a poder demostrar que es falso, porque existirá algún renglón en el cual difieran en sus resultados y eso me da la pauta de la falsedad de esa identidad. Es simple y sencillo, se agota rápido. Si tengo 3 variables lo agoto en 8 renglones, si tengo 4 en 16 y así sucesivamente. Este es el sistema de demostración por inducción completa que es muy fácil de realizar en el álgebra de Boole. El álgebra de Boole, esto es importante, nosotros la vamos a utilizar para construir y diseñar nuestros circuitos lógicos. Los circuitos lógicos pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, circuitos combinacionales. En el caso de que las entradas y sus combinaciones den como resultado las salidas, estoy ante un circuito combinacional. Es decir, la salida solamente es una combinación funcional de lo que den las entradas. Si en cambio yo tengo que considerar una cuestión de, por ejemplo, la historia de la, además de las entradas presentes en el momento, por ejemplo, supongamos, yo tengo que considerar si alguien abrió la puerta y la cerró. En ese caso, la puerta estaba cerrada, la abre y la cierra, cambia el estado porque hay una secuencia realizada y entonces el circuito debe responder por un lado a otras entradas. Por ejemplo, qué sé yo, si se abrió una ventana, se forzó una cerradura, etcétera, etcétera, pero también si se intentó abrir y se cerró la puerta cuando, por ejemplo, estamos considerando diseñar una alarma. Si alguien abrió la puerta, vio que la alarma estaba conectada y la trató de cerrar para evitar que la alarma sonara, la alarma tiene que sonar igual y eso es un circuito secuencial. En principio, y para este tema que nosotros estamos tocando por ahora, vamos a considerar solamente circuitos combinacionales. Los circuitos secuenciales los vamos a ver en un próximo video. Vamos a ver entonces temas interesantes con respecto a cómo se diseñan los circuitos lógicos combinacionales. Vamos a ver, supongamos tener una expresión booleana como esta que mostramos acá, donde nos interesa, por ejemplo, en particular, hacer circuitalmente, electrónicamente, la función que está del lado izquierdo de la ecuación. Entonces la escribimos aparte, esta función la denominamos g de variables ABC y es esto que vemos acá y la comenzamos a diseñar circuitalmente. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos pines a la entrada. Los pines van a ser los valores que van a tomar las variables A, B y C, que obviamente sabemos pueden tomar solamente valores unos o ceros. Y ahora empezamos a leer la ecuación de izquierda a derecha o en realidad como nos quede más cómodo, pero por ahora lo podemos hacer de izquierda a derecha y decimos, primero nos encontramos con el A negado, así que lo niego con una función negador. Después decimos B está multiplicando con ese A negado, así que paso la variable B y la A negada por una compuerta de multiplicación, por una compuerta AND. A esta compuerta se le va a sumar la función A por C, así que la ingreso dentro de una OR y multiplico A por C incluyéndola también en una AND. De esta manera obtengo el circuito que
ejecuta, performa la función g, que es a negado por b más a por c. Simplemente leyendo la ecuación puedo trazar el circuito de manera muy sencilla. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una comprobación del funcionamiento de este circuito, al cual nosotros le decimos prueba de campo, empiezo a darle valores y voy a tener que verificar que estos valores sean los apropiados de acuerdo a lo que se escriba en una tabla. Por ejemplo, tomo como valores ABC 000, el A negado me da 1, el B por A negado va a ser 0 porque B es 0, y agregándole valores a todo lo demás obtengo finalmente que la salida es 0, tal como lo indica la tabla para el primer renglón, que es el que apunta ABC000. Por ejemplo, podemos hacer la prueba con otros valores, el 011, en cuyo caso otra vez A negado es 1, 1 por 1 me va a dar 1 a la salida de la compuerta AND. En el caso de C, 1 por 0 me da 0, 0 más 1 me da 1 y la función G es 1, que justamente es lo que obtengo si lo leo de la tabla. O sea, este circuito, y podemos hacer otra demostración más, este circuito realiza exactamente la tabla de verdad que conforma la función. El circuito hace lo que la función dice que haga, por lo tanto todo funciona apropiadamente. Siempre es de buena práctica verificar con la tabla el funcionamiento del circuito comparando los resultados que se obtienen. Recuerden, esta es la prueba de campo que tenemos que hacer en cada circuito que diseñemos. Por otro lado, supongamos que queremos hacer la segunda parte de la expresión, que es esto A más B por A negado más C, simplemente para practicar. Otra vez volvemos a hacer A más B, digamos, leemos de izquierda a derecha. Debemos negar A para introducirlo en la OR que va a sumarse con C, y a eso debemos hacer el producto entre los dos resultados que se obtienen para obtener la función f, que obviamente también podemos verificar de la tabla como hicimos en el caso anterior y ver que funciona correctamente y comparado con G da el mismo resultado. Otro problema interesante que podemos encontrarnos cuando hablamos de circuitos lógicos combinacionales es el inverso al que vimos, es decir, a partir de la expresión booleana obtener el circuito. Ahora, a partir del circuito podemos encontrarnos con tener que leer la expresión booleana que este circuito está ejecutando. En este caso llamamos a las variables con el nombre que se nos ocurra en el momento, por ejemplo R, S y T, pero esto podría ser, por ejemplo, qué sé yo, sensor de luz, sensor de calor y sensor de presencia. Perfectamente, le damos nombres de letras a las variables, pero solamente en razón de simplicidad. Cuando uno está trabajando en un caso práctico, estas variables tienen nombres significativos para nosotros de forma tal que podamos saber qué función y de dónde vienen conectados estos circuitos. Bueno, podemos ir leyendo que a S hay que negarlo antes de introducirlo en la OR, que R se suma con S directamente y que S negado se suma con T para después multiplicarse con R más S, que finalmente es lo que aparece a la salida de este circuito lógico, haciendo la función que nosotros estábamos buscando. Hagamos un resumen de cuáles son las propiedades que hemos visto hasta ahora y qué importancia tiene todo este desarrollo. En principio, desde el video número 1 hemos estado viendo que los componentes del álgebra de Boole son los valores 0 y 1, no hay otro. Recuerden que debían cumplir con la condición de que x al cuadrado es igual a x y solamente el 0 y el 1 lo cumplen.
Las variables que van a tomar esos valores tienen nombres propios y cumplen con el principio de tercero excluido, importante, y solamente 3 funciones permiten describir toda la lógica existente, que son la OR, la AND y la NOT, tal como por ejemplo podemos ver en este ejemplo de acá. Esta expresión booleana puede ser convertida en un circuito lógico y el circuito lógico puede convertirse en una expresión booleana y la expresión booleana puede convertirse en la tabla de verdad. Todo esto a través del método aplicado y los métodos descritos hasta acá, porque todas estas cuestiones cumplen con la condición de isomorfismo entre estructuras algebraicas, es decir, mantienen una misma forma, dadas las mismas variables de entrada, van a obtener el mismo valor de salida en cualquier condición en la cual yo exprese la notación de la lógica implicada en todo este problema, ¿sí? Es lo mismo escribir una tabla que resolver un circuito, que resolver por propiedades una expresión booleana, y todo esto se da por el isomorfismo con el cual cumple justamente el álgebra de Boole. Este isomorfismo me lleva a que yo tengo que poder obtener la expresión booleana directamente de la tabla de verdad, porque eso no lo hicimos todavía. La expresión de Boole a partir de la tabla de verdad todavía no lo vimos. Vimos cómo llegar a partir de una función a un circuito, o de un circuito llegar a una función, pero no cómo llegar de la tabla de verdad a la expresión booleana y después de eso al circuito. Vamos a ver conceptos que nos van a permitir llegar desde la tabla de verdad a construir la función de la cual partió esa tabla de verdad. Para eso necesitamos algunas definiciones. Por ejemplo, la definición de minitérmino. Un minitérmino es un producto de todas las variables en su forma complementada o no, de todas las variables presentes. O sea, si la función es de ABC, tienen que estar presentes para que sea un minitérmino las 3 variables. Y las 3 variables van a tener la expresión de ser negadas si en el renglón de una tabla que estamos leyendo tienen el valor 0, y la expresión de ser no negadas si tienen el valor 1. En forma análoga, pero para la función suma, podemos definir el maxitérmino, que es la suma de todas las variables existentes en la función en su forma complementada o no, pero leídas al revés. Es decir, si la variable en el renglón en el cual nosotros estamos leyendo la tabla tiene el valor 0, la variable aparece sin negar, y si la variable tiene el valor 1, aparece negada. Estas son definiciones, pero son útiles y ahora vamos a ver cómo las vamos a aplicar. Para ser más claros, vamos a leer renglón por renglón la tabla para ver cómo se expresa un minitérmino y cómo un maxitérmino. Empecemos con los minitérminos. En el primer caso, donde la función es 0, en el primer renglón, podemos ver que como la A está en 0, la B está en 0 y la C está en 0, ese minitérmino se expresa como el producto de A negado por B negado por C negado. Busquemos el segundo. El segundo va a ser A negado por B negado por C sin negar, ¿sí? En este caso. En el tercero, análogamente, será A negado por B por C negado, y así podemos seguir escribiendo todos los renglones de la tabla en su escritura de minitérminos. ¿Qué pasará con los maxitérminos? Que son los que definimos y que dijimos que si la variable toma el valor 0 va sin negar. En este caso, por ejemplo, el primer renglón va a ser A más B más C. El segundo será A más B más, como C toma el valor 1, C negado. Y así seguiremos escribiendo todos y cada uno de los maxitérminos leídos directamente de la tabla. Estos son la lectura de los minitérminos que forman la tabla y de los maxitérminos que forman la tabla en total, pero todavía no definimos cómo se hace
para escribir la función. Todavía no lo hemos visto. Vamos a ver ahora sí cómo se hace para escribir la función en forma de mini términos o de maxi términos. Hay dos maneras. La suma de mini términos para los cuales la función vale 1 define a la función. Es decir, en vez de escribir todos los mini términos, solamente escribo los mini términos en los cuales m vale 1. Solamente esos. Y los sumo entre sí. Y listo, con eso ya definí la función. O los maxi términos para los cuales la función vale 0, los escribo como productos. Por ejemplo, el primero por el segundo por el quinto, porque tengo que saltear tercero y cuarto porque valen 1 y están en mini términos. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro. Esto es lo que nos permite obtener lo que llamamos la expresión canónica de la función. En la expresión canónica de la función aparecen la suma de los mini términos o el producto de los maxi términos en forma total, ¿sí? En forma total, es decir, aparecen todos los maxi términos para los cuales la función vale 0 hechos en forma de producto y todos los mini términos para los cuales la función vale 1 en forma de suma. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería la escritura de la función en el caso de los mini términos y de los maxi términos. Noten ustedes que los maxi términos que aparecen no aparecen en los mini términos, es decir, en el primer renglón y en el segundo renglón no aparece en la escritura de los mini términos, en la escritura de la expresión canónica, no aparecen porque o valen 0 o valen 1, no pueden valer otra cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, o aparecen en maxi términos o aparecen en mini términos. Para la escritura en mini términos, lo que tendremos que decir es que la función m va a ser igual a la suma de los mini términos que hacen valer 1 a la función. Así que tiene que tener 1, 2, 3, 4 mini términos como aparecen acá. Para el caso de los maxi términos, análogamente, el producto tiene que tener 4 componentes, 4 elementos de producto que son los maxi términos en los cuales la función vale 0. La función escrita de esta manera obviamente se puede simplificar. La expresión canónica generalmente no es una expresión simplificada. No es una expresión simplificada. Se puede achicar. Es una expresión que contiene todos los términos posibles. De acá podemos usar los casos que vimos en el primer video y achicar la función al mínimo si lo que yo quiero es minimizar circuitería. Como muchas veces lo que quiero es tener la seguridad de expresar a la función en todas sus variables, utilizo el método de mini términos o maxi términos para determinar una función porque me conducen directamente a la función sin tener que pensar mucho. La sigo por mini términos o la sigo por maxi términos. Y acá vemos, por ejemplo, una forma de escribir en expresión canónica y en forma resumida a la función m de variables a, b y c. Fíjense, en mini términos es a negado por b por c negado más a negado por b por c, más todo lo que está. Pero hay una forma de escribirlo resumidamente. Como la función m es la sumatoria de esos mini términos, escribo el símbolo sumatoria y digo, este mini término a negado b, c negado. ¿Qué mini término es? Es el mini término 2. El otro 1 aparece en el mini término 3, el otro en el 5 y el otro finalmente en el 7. Y ahí tengo la escritura de mini términos. Para el caso de los maxi términos, que es un producto, uso el símbolo de productorio y los números que no aparecen en la expresión canónica por mini términos deben aparecer en la expresión canónica por maxi términos. Cuando hago el productorio, si acá aparece 2, es evidente que 0 y 1 tienen que aparecer en el productorio porque la función es 0
o 1 de salida casi siempre. Ahora vamos a ver un caso donde esto podría no darse, pero en general para funciones perfectamente determinadas como son estas, recuerden, perfectamente determinadas, es decir, una función que para cada entrada, para cada combinación de las entradas tiene una salida determinada única y no hay dudas al respecto o todas tienen importancia con respecto a la salida, pero existen otras formas de hacer las cosas cuando la función a lo mejor tiene combinaciones de las entradas que sé que no se van a dar y que me permiten escribirlas incompletamente especificadas. Por ejemplo, uno que no es conocido, el generador de paridad par con una entrada en BCD. Si yo tengo la entrada en BCD, sé que las variables de entrada van a ser 4 y también sé que como el código es BCD, solamente van a estar definidas desde 000 hasta 1001, es decir, de 0 a 9, porque son los dígitos decimales codificados en binario. Entonces yo sé que hasta acá puede haber entradas, pero por ejemplo, para 10, que sería una combinación binaria de 1010, no se va a producir esta entrada porque en la entrada solamente está presente el BCD. Así que como no se va a producir, no va a haber salida de generador de bit de paridad par, que es lo que tengo acá a la salida. Para el 11 tampoco, no importa, no interesa porque esta combinación de las entradas no se va a dar nunca, como el 12, el 13 y todo lo demás. El bit de paridad par solamente va a aparecer en el caso de que el BCD sea válido y lo calculo como hacíamos siempre. Decíamos que la cantidad de unos que contiene el BCD de la entrada debe ser llevada a un valor par por el bit de paridad par, por eso acá agrego un 1, acá también, acá no agrego nada, etcétera, etcétera, como nosotros sabemos que se genera el bit de paridad par. Pero esto nos lleva a una escritura muy particular de la forma de las funciones, porque yo sé que el bit de paridad par va a ser la sumatoria de los mini términos 1, 2, 4, 7 y 8, como se ve acá de la tabla, pero y que bueno, los maxi términos va a ser el productorio de 0, 3, 5, 6 y 9, pero tengo un problema, me faltan de estas cosas, me faltan algunos términos, porque acá tengo de 0 a 15 términos, entonces tengo que especificar que el bit de paridad par va a ser la sumatoria de los mini términos 1, 2, 4, 7 y 8 y DC de los 10, 11, 12 hasta 15, o para el caso de expresarla en maxi términos va a ser el productorio de 0, 3, 5 y 9 más DC de 10, 11, 12, 13 hasta 15. ¿Qué significan esos DC? Significa don't care, no me interesa, sin cuidado, o no me importan los valores que tome la función de salida en esta combinación de entradas, porque no se va a dar nunca. ¿Para qué me va a servir este tipo de escritura o este tipo de expresión de la función? Me va a servir para simplificar y muchas veces achicar la función a una expresión mínima que vamos a ver con un método que no es el de minitérminos y maxitérminos. Recuerden ustedes que la forma de escribir minitérminos o maxitérminos no logra una función chiquita, sino que generalmente es una función muy extensa, aunque por lo menos me permite expresar la función. Pero vamos a ver en el video siguiente o en la clase siguiente cómo hacer para resumir al mínimo posible esta función usando, por ejemplo, el hecho de la inespecificación
el don't care de estos valores de la entrada que me permiten reducir la expresión de la función. En un próximo video lo vamos a ver con el mapa de Carnot, ya les adelanto el tema, pero por hoy ya no tenemos más nada para ver, así que nos encontramos en una próxima clase de automatismos industriales. Hasta la próxima.